Continuamos en el tiempo de Sin Distancias y lo vamos a hacer con lengua inglesa. Nos acompañan hoy Pilar Rodríguez Arancón y José Javier Ávila Cabrera, ambos profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Bienvenida. Hola Isabel, ¿qué tal? Y bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Hoy vamos a hablar de Sudáfrica, desde luego un país lleno de contrastes. Vamos a hablar de sus accidentes geográficos, también de sus grandes figuras. Quien no conoce a Nelson Mandela, del apartheid, algo terrible y que verdaderamente ha ocurrido hasta hace muy poco tiempo, del cine, del turismo. Quizá sería interesante empezar por su situación geográfica. Todos nuestros oyentes saben que está en el extremo sur meridional del gran continente africano. Pero vamos a ver un poco más, vamos a adentrarnos un poco más. ¿Con qué países limita, por ejemplo? Podemos empezar por ahí. Sí, al norte limita con Namibia, Botswana y Zimbabue. Al sur tenemos los océanos Atlántico e Índico. Si nos situamos en el noreste, limita con Mozambique y Suazilandia. Al este con el océano Índico y al oeste con Namibia y el océano Atlántico. Pues bien, ya la tenemos totalmente situada. Vamos a ver un poquito de su geografía, por ejemplo, de su relieve. ¿Cómo es el relieve sudafricano? Podemos definirlo como un conjunto de mesetas rodeadas por elevaciones montañosas, que a su vez están divididas por numerosos valles fluviales. Las principales formaciones montañosas son Lagenberg y el Cedarberg en el oeste, al sur las cordilleras de Növelberge, Swartberg y Tafelberg, separadas por las mesetas del Gran Karoo y el Pequeño Karoo, y en el sur tenemos los montes Drakensberg. ¿Y en cuanto a sus ríos? Sus ríos son el Orange, el Vaal, el Caledón, Limpopo y el Olifants. Pues yo creo que ahora toca hablar de sus datos político-geográficos, porque verdaderamente si hablamos de la capital de Sudáfrica no lo estamos diciendo bien, porque tendríamos que decir capitales. El nombre oficial del país es República de Sudáfrica. Tras las elecciones del 94, Sudáfrica se dividió en 9 provincias político-administrativas. Son el Western Cape, cuya capital provincial y nacional es Ciudad del Cabo, the Eastern Cape, con la capital Bisho, the Northern Cape, con la capital Kimberley, SwaZulu, Natal, the Free State, con la capital en Bloemfontein, the Northwest Province, con la capital en Mambato, the Northern Province, con la capital en Petersburg, Mpala, con la capital en Nelspruit, y por último Gauteng, con la capital en Johannesburgo. Verdaderamente una auténtica complicación. Y dada esta división, podemos decir, como he dicho antes, que hay más de una capital de lo que es Sudáfrica. Eso es, en Sudáfrica podemos hablar de 3 capitales. Ciudad del Cabo, como mencionaba Pilar, o Cape Town, que es la capital legislativa, Pretoria, que es la capital administrativa, y Bloemfontein, que es la capital judicial. Jacob Zuma es el 12º presidente y el 4º tras el periodo posterior al apartheid. Podemos pasar ahora a hablar de la población y de sus lenguas oficiales. Ya hemos visto cuando estábamos comentando todos estos nombres de capitales y de lugares que tiene distintos idiomas, porque claro, su población tiene varias lenguas oficiales. En Sudáfrica existen varias razas que conviven además compartiendo lenguas comunes. Tiene un carácter muy multicultural. Sudáfrica se le conoce por ello como la nación del arco iris. Por un lado tenemos a la población negra, que representa un 79,5% de la población y que está dividida en diferentes grupos étnicos que hablan diferentes lenguas bantúes, de las cuales 9 son oficiales. La lengua bantú con más hablantes es el suajili. Sudáfrica cuenta con las mayores comunidades de europeos e indios. Por otro lado, los afrikaners o boeres, del neerlandés que significa colono, son un grupo étnico de origen neerlandés y que principalmente habita los territorios de Sudáfrica y Mambia. Su lengua es el afrikaans, que proviene del neerlandés. La mayor parte de la población blanca y mestiza habla el afrikaans, es el idioma que más se habla, seguido del inglés, que es el 5º idioma utilizado por los hablantes nativos. No podemos estar hablando de Sudáfrica sin mencionar una de las figuras históricas, como hemos dicho al principio del programa, más relevantes, no de Sudáfrica, sino del mundo y del siglo XXI. Pilar, ¿qué nos puede decir sobre Nelson Mandela? Nelson Mandela combatió contra el apartheid
legó una gran herencia a nivel democrático y de cohesión social. En el 2013, este héroe sudafricano nos dejó, lo cual fue todo un acontecimiento en el que las muestras de dolor fueron a nivel internacional. Yo creo que hay que profundizar más en lo que fue el apartheid, que aunque nuestros oyentes seguro que lo conocen, pues es importante conocer más datos de este hecho histórico tan importante. Eso es, el término apartheid significa separación en Afrikaans. Apareció oficialmente en Sudáfrica en 1944 y define la política de segregación racial y de organización territorial que se aplicó de forma sistemática en Sudáfrica, convirtiéndose en un estado multirracial hasta 1990, como apuntabas al principio del programa. El objetivo principal del apartheid era separar las razas en el terreno jurídico, por un lado blancos, asiáticos, mestizos o colored, bantúes o negros, y todo esto estableciendo una jerarquía mediante la cual la raza blanca dominara a las restantes. Esto se ve con claridad en el Population Registration Act. A nivel geográfico, mediante la creación forzada de territorios reservados. La plenitud se alcanzó en 1959 con el Self-Government Act, mediante la cual la población negra quedó marginada en una serie de territorios apartados y también se les privó de su ciudadanía sudafricana. Hay que tener en cuenta en el año en el que estamos hablando, hace relativamente poco tiempo, en el siglo pasado, pero después de la mitad del siglo XX. ¿Y de qué forma afecta entonces la apartheid en diferentes áreas, viendo además que la comunidad internacional en principio pues le costó tomar cartas en el asunto? Esta política fue muy criticada en el ámbito internacional y se impusieron diversas sanciones económicas por parte de numerosos países. Por ejemplo, en 1960, Sudáfrica fue excluida de la Commonwealth. A pesar de que en el país ya no existe legalmente la segregación racial de forma oficial y legal, las desigualdades sociales, económicas y políticas entre la población blanca y la población negra aún están muy presentes. Y además, como anécdota, podemos decir que en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, Sudáfrica quedó excluida. Sí, esto fue por miedo a la amenaza de boicot general del resto de países africanos. Años más tarde, en 1977, el régimen sudafricano fue oficialmente condenado por la comunidad occidental. Sus armas fueron embargadas, así como su material militar. En 1985, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a los Estados miembros para adoptar una serie de sanciones económicas también. Entonces podríamos hablar en términos de condenas más allá del continente africano, lo cual además nos hace pensar que la comunidad internacional no hizo caso omiso de esta situación. Sí, y es también importante mencionar que en el marco de la Guerra Fría, Europa y los Estados Unidos interpretaron este régimen racista como un muro de contención a la expansión del comunismo en África. Moscú, por el contrario, instigó a Angola y Mozambique a la lucha contra el apartheid, armando a dichos países, cuyos gobiernos prosoviéticos se enfrentaban a guerrillas subvencionadas por Occidente y apoyadas por Sudáfrica. Fue en ese marco internacional cuando el ejército surafricano hizo diversas incursiones en el territorio de sus países limítrofes. Gracias al final de la Guerra Fría, el apartheid acabó sucumbiendo. Tras diversas negociaciones con los representantes de las comunidades étnicas del país, el presidente Frederick de Klerk puso fin al régimen racista en junio de 1991. Es a partir de ese momento cuando la población negra recupera sus derechos civiles y políticos. Yo creo que no podemos hablar de apartheid sin profundizar algo más en la figura histórica pues más importante de Sudáfrica. Me refiero, claro, a Nelson Mandela, sin entrar en muchos detalles sobre las vivencias de este icono importantísimo de la libertad. ¿Qué podemos decir de este personaje? Hay detalles un tanto curiosos de la vida de Nelson Mandela. Nació en Umtata, Transkei, en 1918 y renunció a su derecho hereditario de ser jefe de una tribu, la tribu Xhosa. En 1942 se hizo abogado y en 1944 entró a formar parte del Congreso Nacional Africano. Este era un movimiento en contra de la opresión que recibían los negros sudafricanos.
Dentro del socialismo africano se caracterizó por tener una ideología nacionalista, antirracista y también antiimperialista. Pilar, pero ¿en qué momento se empieza a ver su lucha frente al apartheid? Cuando el Partido Nacional llega al poder en 1948, se institucionalizó la segregación racial con la creación del régimen del apartheid. Debemos tener en cuenta que Gandhi también era abogado, vivió en Sudáfrica e influyó en Mandela, quien en 1952 se convirtió en líder de la Federación del Congreso Nacional Africano, cuyos miembros desafiaban al régimen. La represión dio lugar a 8.000 detenciones, siendo Mandela confinado a Johannesburgo. Tras una larga lucha y 27 años de cárcel, desde el 63 hasta el 90, en condiciones penosas, el presidente Frédéric de Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, tuvo que ceder y liberarlo, desmontando la segregación racial en 1990. Y ello le convirtió en el símbolo de la lucha por los derechos de la población negra africana. Curiosamente, Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en el 93 y en el 94 Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Mandela es conocido además por sus discursos en los que promulgaba la igualdad racial, pero también nos habla de la educación, la humanidad y, por supuesto, de la lucha por la libertad. Sí, hay diferentes frases llenas de mucha carga que, vamos a compartir aquí. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, cuya traducción sería algo así como la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar o que se puede utilizar para cambiar el mundo. Y finalmente la última, un poquito más larga, que dice así: I will not leave South Africa, nor will I surrender. Only through hardship, sacrifice and militant action can freedom be born. The struggle is my life. I will continue fighting for freedom until the end of my days. No abandonaré Sudáfrica ni tampoco me rendiré. Solo podremos alcanzar nuestra libertad con el sufrimiento, el sacrificio y la acción militante. Desde luego son frases que indican cómo era él y cómo sentía. De hecho, ha sido la gran pantalla también que nos ha permitido acercarnos a la vida de Mandela. Por ejemplo, el deporte, a través del cine. Sí, la película del archiconocido actor y director Clint Eastwood, Invictus, del 2009, nos muestra con bastante fidelidad el Mandela de aquellos años, representado por Morgan Freeman, que es un excelente actor. En la película él le da todo su apoyo a una selección nacional de rugby formada por blancos durante la Copa Mundial de 1995, celebrada en Sudáfrica, con el objetivo de integrar la minoría blanca y la mayoría negra por medio de dicho acontecimiento deportivo, y su férrea voluntad de construir una nación sin distinción de raza para todos los sudafricanos. Hay que recordar que el rugby es un deporte era un deporte de la raza blanca, y entonces los negros no querían jugar. Y para hacerlos un país fue muy importante el apoyo del presidente. Maravillosa película, además, que muestra muy bien también ese cambio que se va produciendo. También hay que decir que si nos quedamos en el cine han salido grandes estrellas sudafricanas que han llegado a Hollywood, además de forma muy brillante. ¿Cuáles podrían ser estos actores o actrices, los que son más conocidos? En este momento creo que de las embajadoras más conocidas de Sudáfrica es la bellísima Charlize Theron, que nació en Johannesburgo y es conocida por su participación en muchas películas como Devil's Advocate, Pactar con el Diablo, del 97, el drama Monster, del 2003, o North Country, En Tierra de Hombres, del 2005. También es famoso Arnold Vosloo, quien es africano, como mencionábamos al principio del programa, y es conocido por películas como Blood Diamond, Diamante de Sangre, del 2006, que también es una película impresionante, o por la serie Bones, del 2005 al 2015, y muchos otros más, por supuesto. Según estás comentando, veo que algunos de los títulos en inglés pues no coinciden con los del español. Eso supongo que será cuestión de traducción, ¿no? Bueno, la verdad que este punto daría para otro programa entero, pero abreviando, dentro de la traducción audiovisual, más allá de las habilidades del propio traductor, hay unas decisiones por parte de productoras, entonces no siempre coincide. Si yo te hablo de Paint Your Wagon, de Joshua Logan, de 1969, pues no nos va a sonar de nada, pero si hablamos de La leyenda de la ciudad sin nombre, pues sabemos de qué estamos hablando. Igual ocurre con Steven Spielberg, su famosa película Jaws, que en inglés significa mandíbulas, fue traducida o fue presentada, lanzada a la gran pantalla en España como Tiburón. Pues una vez visto la geografía, la historia, el cine
Hemos hablado del deporte, pero del deporte a través del cine. Vamos a hablar un poquito más. ¿Cuáles son los más practicados en Sudáfrica? Gracias al clima favorable, que es bastante templado, se pueden practicar actividades deportivas durante todo el año. De todas las actividades deportivas que se practican, podríamos hablar de hasta unas 160, siendo las más importantes el fútbol, el rugby, el cricket, el tenis y el golf. Y si cambiamos de tema, pues no podemos estar hablando de Sudáfrica sin mencionar esos maravillosos safaris. No todo, hemos hablado de la parte negativa, política, pero verdaderamente es un país maravilloso y estos safaris son muy atrayentes en cualquier lugar del mundo. ¿Qué tipo de animales se pueden ver en Sudáfrica? Para empezar, indicar que la mejor época para disfrutar de la fauna es a finales de la primavera, de su primavera, claro, entre agosto y octubre. La ballena franca austral merodea por las costas sudafricanas entre aproximadamente mediados de junio y finales de octubre. Para los amantes de las aves, las especies migratorias paleoárticas llegan aproximadamente en noviembre y las intraafricanas generalmente lo hacen a mediados de octubre. ¿Y qué hay de esos magníficos safaris? La verdad que poder disfrutar de un safari es una experiencia única si te gustan los animales en estado salvaje. En Sudáfrica hay una enorme variedad de especies de vida silvestre, como comentamos, que puede verse en su hábitat natural, en parques de caza, reservas naturales, privadas, nacionales. Pues tenemos que hablar de otro de los deleites de cualquier viajero, como es la comida. ¿Cuáles son los platos típicos de Sudáfrica? La diversidad de culturas del país está bien representada en los platos y gustos culinarios de los sudafricanos. Son típicos los platos autóctonos con carnes de la rica fauna africana, como el avestruz, el búfalo, el kudu, el impala y el cocodrilo. Y dentro de la cocina africana están los tradicionales potjiekos, que es una especie de guiso, los boerewors, que son unos chorizos, y el biltong, que es parecido al charqui. La influencia asiática también está presente en numerosos restaurantes chinos, japoneses, tailandeses, indios e incluso la comida italiana. También la mexicana con tacos y enchiladas y la portuguesa con el peri-peri. Y las típicas churrasquerías, steakhouses, donde se sirve buena carne sudafricana. Ya hemos comentado, además a lo largo del programa ha quedado presente la diversidad cultural. Es claro que el inglés es una lengua también franca en Sudáfrica, es decir, que a pesar de que el afrikáner pues sea mayoritario y también los distintos idiomas de la población negra, pero el inglés es un idioma también común. Sí, ya hemos visto que hablan varios idiomas bantúes y el inglés y el afrikáans es el que está más extendido, pero por supuesto el idioma inglés además está más para formularios, para todo ese tipo administrativo, con lo cual es el idioma con el que es más fácil viajar. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Isabel.